Y ayer fue otro capítulo más de la interna del gobierno, esta vez no entre la vicepresidenta y el presidente, aunque un poco sí. Un poquito sí, no, que nunca falte. Nunca falta, sino entre la vicepresidenta y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hay que hacer un asterisco. No nos olvidemos que cuando Villarroel armó, junto con Milei, digamos, la estrategia de gobierno, la campaña electoral, Villarroel iba a quedar a cargo de seguridad y defensa, y la llegada de Patricia Bullrich y Petri a la gestión de Javier Milei apartaron la parte, digamos, de gestión que iba a tener Villarroel, y a partir de ahí empezaron los problemas, al menos entre ellas, ¿no? Era un acuerdo explícito que el propio presidente había comunicado en plena campaña, cómo era el acuerdo con Villarroel, que ella iba a estar por encima de todas las cuestiones de seguridad. En el acuerdo con Patricia Bullrich y con Macri para el balotaje, se disuelve y Javier Milei termina incumpliendo esa promesa, y ese resulta ser el pecado original de una relación cada vez más conflictiva y que ayer se personalizó directamente. Ya no fue con Milei, sino fue con la propia Patricia Bullrich, con un tuit realmente muy virulento de la vicepresidenta para arrancar. Exactamente, respondiéndole a un usuario de la red X sobre el caso del gendarme Gallo, detenido, secuestrado en Venezuela, la vicepresidenta responde lo siguiente, responsabilizando directamente a Patricia Bullrich. ¿Qué decía la vicepresidenta de la Nación? Dice: jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Saludos. Bueno, directamente, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? No opino, pero está hablando de que debería haber sanciones, de que debería haber algún tipo de acción disciplinaria, y responsabilizando de la situación del gendarme Gallo directamente a la ministra de Seguridad de la Nación, que no perdió tiempo y publicó un extenso mensaje también en su cuenta de X, respondiéndole con dureza a la vicepresidenta. Lo curioso de la respuesta de Bullrich, en la que dice: resulta vergonzoso, señora vicepresidenta, que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes y además... elimine el tuit. Esto lo borró. Claro, nos olvidábamos de esa parte. Cuando la repercusión no es la esperada, los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Después, lo curioso de Bullrich es que después explica por qué, después da el tecnicismo, que deja en evidencia por ahí también la falta de conocimiento del detalle fino de la cotidianidad del Ministerio de Seguridad, explica por qué Nahuel Gallo terminó en Venezuela sin que el Ministerio estuviera al tanto, etcétera. Lo que fuera. Dice, la dirección de personal lo autorizó, no tiene nada que ver la ministra de Seguridad, sino es un tema interno de Gendarmería. Claro, sobre todo teniendo a la familia allá, teniendo a la mujer, teniendo a la hija, pero al margen de eso, lo que impacta de esta respuesta es sobre todo las primeras dos o tres frases, donde con una casi falta de respeto hacia la investidura vicepresidencial. Sí. Es como, eso llama la atención, con cómo una ministra que debería estar, que es un rango menor, encara abiertamente a la vicepresidenta, ya no mostrándole ningún tipo de... No sé, cobarde y oportunista. Por eso, y termina diciéndole en la discusión sobre el destino de Gallo: ocúpese de sus asuntos y evite el aumento de sueldos en el Senado. O sea, si Villarroel había avanzado en una discusión, una conversación en la red X sobre Gallo, aprovecha esta situación Bullrich para decirle: usted está aumentando los sueldos. Bueno, es una forma de decirle: déjeme a mí con mis problemas y usted ocúpese de lo suyo, que también los tiene. Y hay un tema, no nos olvidemos que ahora vence la limitación a las dietas que se impusieron. En medio de un escándalo, los senadores que evitaron un aumento para que llevaba los salarios en agosto a 9 millones de pesos, se los congelaron en 7,5 millones en agosto. Ese congelamiento vence el 31 de diciembre. Y el 9 de enero automáticamente y no solamente eso, aparece la cuota 13. Claro. Se inventaron un aguinaldo que no tenían, y eso empieza a correr ahora, y se fue el reproche de Bullrich a Villarroel, que no terminó ahí. No, por supuesto que no. Escuchemos qué decía la ministra de Seguridad. Imagínese cómo está la Gendarmería Nacional, ¿no? Claro. Pero imagínese, le han tocado a un soldado, a un gendarme de nuestra fuerza. Y
de golpe ve esto, ¿qué dice? De Nahuel Gallo no le importa a nadie, la vicepresidenta no le importa. Usted lo que está diciendo, ministra, es que la vicepresidenta, lo que está sugiriendo... Que se ocupe de sus cosas, eso es lo que digo. Y en sus cosas que las haga bien. Y que se ocupe de sus cosas la vicepresidenta, que no son estas. Sí, no. Si quiere... a ver, me hubiera encantado que llame y que me diga... Voy a hacer una acción con todos los senados latinoamericanos para ayudar a un pronunciamiento político. Cosas positivas. Eso hubiese estado bien. Y sí, claro. Que se ocupe de sus cosas y que las haga bien. Sí, y realmente en el fondo de todo esto también es fuerte. Nahuel Gallo está secuestrado en Venezuela y estamos discutiendo qué se dicen entre la vicepresidenta y la ministra. Bueno, y no terminó con la ministra de Seguridad porque después el propio presidente de la Nación, desde Tucumán, donde estuvo en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad, también se refirió a esto, pero no por el caso específico de Gallo. De hecho, el presidente ayer en Tucumán se reunió con la familia del gendarme porque fueron con el gobernador de Catamarca a verlo y en ese contexto se reunió con la mamá de Nahuel Gallo, pero subido a la polémica entre Bullrich y Villarroel, ayer el presidente se metió en la polémica del lado de Bullrich. Porque, previsible. Sí, claro. Jamás Bullrich se iba a animar a contestarle de esa manera, no, porque también aceptada del gobierno. Porque ya sabemos que lo que pasa con el ministro que se corre 1 milímetro del eje del presidente. ¿Y de qué habló Milei? De los sueldos en el Senado. La pobreza del primer trimestre, que estaba en el 54,8%, el dato de pobreza que se conoció el día de hoy es de 38,9%. Y la indigencia, que en el primer trimestre era del 20,2%, hoy cayó al 8,6%. Aún habiendo hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad y decían que se iba a destruir el nivel de actividad económica, la recesión terminó entre marzo y abril. Bueno, ahí tenemos el otro tape de otro momento que vamos a hablar un ratito sobre cómo está evaluando el gobierno el avance de la pobreza. Pero lo cierto es que anoche Milei en ese mismo discurso hacía referencia a, digamos, a cómo estaba funcionando la motosierra en el Estado, no así en el Senado de la Nación, donde los senadores nuevamente se estaban aumentando la dieta, no así como el gabinete, que de hecho se los bajaron los salarios en enero del año pasado y los congelaron y llevan un año con los sueldos congelados, ¿no? Sí, sueldos que, recordemos, para cerrar y alegrarte la mañana, son de 7 millones de pesos. Los de los senadores. Claro, sí, por supuesto. Sí, se van a 9. Claro, y tienen plus. Así que, bueno, el presidente metiéndose en la interna, muchas dudas deja sobre cómo va a ser en el año electoral, con un Senado que se va a venir cada vez más complicado por las tensiones, con una banca menos para el oficialismo, con Victoria Villarroel, no se sabe jugando a qué, ¿no? Ni con quién, porque de hecho ayer también el jefe de gabinete mantuvo, digamos, que se venía hasta ahora mostrando como el dialoguista, el concertador, marcó diferencias, distancia con la vicepresidenta de la Nación.